Ya estamos de regreso con más información y por supuesto en Asesoría del 6 para tratar temas importantes como lo es la educación. El día de hoy se encuentra con nosotros, como todos los martes, Francisco Cárabes y también el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Lo decíamos, el tema de la educación, claro. Los derechos también, temas importantes sin duda. Efectivamente, bueno, muy buenas tardes, agradecido pues la aceptación de la invitación del secretario. Juan Carlos, bienvenido a este tu espacio. Gracias. Y definitivamente a los televidentes decirle que algo muy importante, la educación forma una parte esencial de la justicia y para eso, bueno, qué mejor que una exponente que aplica la educación. Priscila, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen, Paco, secretario. Y yo creo que el momento en que estamos hablando de la implementación de la justicia y de la educación, lo primero que se nos viene entonces a la mente, sin duda alguna, sería el acoso escolar, cómo prevenirlo y sobre todo las cifras impactantes aquí en Jalisco, de acuerdo con datos justamente que proporcionó la Secretaría, Juan Carlos. Tan solo el año pasado tuvieron 153 casos de acoso escolar en la zona metropolitana del estado, pero siendo la zona metropolitana de Guadalajara la más afectada, Guadalajara y Zapopan. ¿Qué se está haciendo para reducir este impacto? Bueno, gracias a todos, un gusto ser parte de esta conversación que es importantísima para nosotros. Evidentemente, la justicia, lo comentábamos antes de iniciar esta intervención, es uno de los elementos fundamentales de la educación. No de ahorita, desde hace 2000 años que ha quedado muy claro, o más, 4000, desde la Grecia clásica hasta actualmente, ya Aristóteles decía que si tú formas 4 aspectos en la persona y uno de ellos es la justicia, garantizas que tengas un ser pleno, educado y formal y feliz. El claro. que es justo es feliz porque el que es justo entiende que hay que dar a cada quien lo que le corresponde y evidentemente a mí no me corresponde violentar al otro, me corresponde respetarlo porque yo también quiero ser respetado. Y en el tema del bullying, efectivamente es una ocasión que nos ocupa todo, pero también deja mucho aprendizaje cuando nosotros sabemos llevar las relaciones interpersonales. A final de cuentas son relaciones interpersonales que no son justas, que se desordenan. Las estadísticas nos preocupan y sin duda no fueran 100, fuera un solo caso nos preocuparía, pero también hay que entender que estamos en un sistema educativo muy grande, integrado por 2 millones de niños y de niñas, donde tenemos 13,300 escuelas y si son algunas decenas o cientos, hombre, hay que hablar de todo lo bueno que pasa en otras escuelas en donde se enseña a los niños y a las niñas a ir respetando al otro y a crecer en justicia. Pero también hay que decir que hay que ser reactivos ante estos incidentes porque no podemos permitir que se denigre a la persona. La dignidad humana tiene que prevalecer en un proceso educativo. Y fíjense en el fenómeno del bullying. Es un fenómeno en donde uno puede pensar que solo interviene un acto de justicia entre el niño agredido y el agresor y no es así. De entrada, estos dos personajes en esta ecuación deben y requieren de nuestra atención. El niño que agrede tiene necesidades afectivas y lo está exteriorizando así, tiene necesidades de control. Es injusto al agredir al otro, pero también es injusto no saberse defender, porque primero tengo que garantizar mi propia integridad y si yo físicamente no la puedo generar, tengo que buscar quién me la proporcione. Porque una condición humana es la protección del otro. El adulto, el mayor, el que es más fuerte, tiene que proteger al más débil. Y eso es muy formativo. Pero no solo eso, también están los espectadores. En el fenómeno del bullying, nosotros nos ocupamos mucho de aquellos niños y niñas que permanecen aparentemente pasivos. Pero la mayoría de los niños que hacen bullying es una manera también de pertenecer a un grupo. Si yo no destaco en lo deportivo, si no destaco en lo académico, si no destaco en lo cultural, empiezo a llamar la atención de los demás de una manera injusta. Como una búsqueda de aceptación. Por supuesto, que es válida la búsqueda de aceptación, pero es injusto quererla lograr a través de sentir mal al otro y tener la atención de alguien más. Es injusto la burla. O sea, ¿cómo enseñas? Dicen, precisamente recurriendo a los clásicos para no ir más lejos, ¿cómo enseñas o formas bien a una persona? Principalmente desarrollando su inteligencia y su voluntad. La justicia está del lado de voluntad, la justicia tiene que querer el bien para el otro, pero la inteligencia te tiene que decir dónde está el bien. Y pongo un ejemplo muy práctico para no ser muy teórico. ¿Cuál es la diferencia entre la sana carrilla, la broma con el otro y el acoso escolar? Pues justamente lo que ya empieza a incomodar al otro, ¿no? Si yo le hago una broma a alguien, creo que los compañeros de trabajo lo entendemos muy bien y lo aprendimos en la escuela, nos aprendimos a relacionarnos. Si yo me río con el otro, pues es algo bueno, pero si me río del otro es algo malo. ¿Dónde está esa ligera línea? Eso me lo dice la inteligencia a través de una virtud como es la justicia, que se llama
templanza. Pero sobre todo también cuando ya llega esta burla de manera física, cuando ya hay una agresión y sobre todo cómo detectar desde casa, porque también la preparación que tienen los padres, hay niños que son agredidos, pero también el padre que trata mal al hijo y ese hijo externa este comportamiento agrediendo a los demás. Sin duda, es una frustración. Realmente el niño y la niña que agrede, pues seguramente también tiene otro tipo de agresión. Y la agresión no solo puede ser física, ese niño y luego la exterioriza física, sino también puede ser de olvido, de desatención. Entonces yo quiero llamar la atención que no tengo en casa, en la escuela, de una manera poco asertiva. Muchas veces ese niño o niña que empieza a molestar a otro, realmente lo único que quiere es relacionarse con el otro, pero no sabe cómo hacerla. Claro, esto puede escalar de una burla a un acoso, a una agresión física. Sí. El tema es llegar a tiempo. Y como bien lo referiste, Priscila, el tema tiene que suceder desde casa. Las escuelas somos subsidiarias, no educamos, instruimos. La verdadera educación se da en el hogar. Los padres, los hermanos, son los que conforman el mejor núcleo para podernos pues, relacionar con el otro. Si yo veo a un niño agresivo en la escuela, algo está diciendo de su casa. Por eso digo que es una cuestión igualmente relevante ver al agredido, al agresor y a los que son espectadores. Y por supuesto que no nos deslindamos de nuestra responsabilidad como maestros. Nosotros mismos como maestros es parte de nuestra labor. Hoy es más complejo, sí, claro, estar monitoreando un grupo de 30 niños en su particularidad que los mismos procesos de enseñanza. Afortunadamente hoy los maestros cada vez vamos a tener más recursos de enseñanza. Basta ver con lo que va a ser la inteligencia artificial en un tiempo y nos va a ayudar muchísimo a los especialistas de la educación a instruir si sabemos utilizar bien estas herramientas. Sí. Pero el conocimiento humano implica precio. Y una máquina no te va a querer por muy bonita que sea, por muy bonita sintetizador de voz que le pongan o gráficos, ¿no? Realmente te aprecia y te quiere otra persona. Y fíjense qué valioso es este tema visto no solo sobre el acoso escolar, sino como la amistad. La amistad es el antídoto para no tener bullying en las escuelas. Insisto, si ese niño empezó a hacer bullying porque lo que quería ser aceptado, hay que enseñarle a cómo socializar de manera asertiva. Cómo me acerco a ese niño que me cae bien y quiero que también pase tiempo conmigo en un recreo, o a esa niña que me gusta, cómo le doy ese mensaje de una manera que no la haga sentir incómoda, ¿no? Jalar las colitas. ¿Ha costado entender eso, secretario, en cuanto a...? Toda la vida, toda la vida. Es una situación ordinaria en el ser humano que, claro, si no hay orden en la familia, si no hay control en la familia y en la escuela, se puede desbordar. Pero, miren, yo recuerdo una inscripción que una vez dijo un conferencista y decía: los niños y las niñas de hoy, bueno, no decían lenguaje inclusivo, decía, los niños o los jóvenes de hoy ya no hacen lo que les dicen sus papás, los desobedecen, no los atienden, esta generación tiene tales y cuales problemas. La inscripción era antes de Jesucristo, estaba en una cueva, es decir, todas las generaciones, el padre hacia el hijo tiene una dificultad en la crianza. ¿Por qué? Porque la justicia es un acto humano. Los animales no tienen justicia, los animales tienen sentido de instinto, de supervivencia, y el más fuerte se come el más débil. Y son de los retos a los que se enfrenta como humanidad, y sin duda alguna, como en la educación. Es un tema que podríamos platicar minutos y minutos. Lamentablemente el tiempo de televisión, pues bueno, a veces no es nuestro mejor amigo. Por último, y para finalizar, usted siempre llama a que se denuncie cualquier tipo de caso de acoso escolar o de bullying. Paco, cuando realmente sintamos como padres que no hay una respuesta ante esto, ¿qué hacer ya de la manera judicial, la manera jurídica, mejor dicho? Bien, jurídicamente, definitivamente cuando se tiene una afectación en este tipo de situaciones, primeramente acudir a la autoridad escolar inmediatamente y acudir ante las instituciones de manera asesorada y asertiva. Definitivamente identificar la problemática. Y bueno, ahora sí que meramente estar muy al pendiente de los menores de edad, que es algo muy importante de los padres. Bien lo decían, la educación viene desde casa, en las escuelas se instruye. Sí, claro, es importante también darle seguimiento a ese tema. Como siempre les agradecemos, secretario, qué gusto haberlo tenido aquí en Telediario con este tema tan importante. Y Paco, para las personas que se quisieran contactar contigo, claro, ¿dónde te pueden localizar? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes, ya sea Facebook o Instagram, o nos pueden mandar un WhatsApp al 33 190 19 650. Estamos a sus órdenes, y que nos digan, bueno, que nos vieron aquí en Telediario, y la primera asesoría será gratuita. Muchísimas gracias, Paco. Temas muy interesantes
interesante, sobre todo para los padres de familia, ahora que está por concluir el grado escolar, compendio escolar, pero venga más seguido, la invitación está aquí abierta. Hombre, yo encantado y es un gusto dialogar con ustedes. Gracias. Bien, pues continuamos con más información aquí en Telediario.